7 de la mañana con 33 minutos. Oiga, después de varias semanas de presión sobre el peso mexicano, hemos visto cómo en los últimos días, y marcadamente a partir del domingo pasado de las elecciones, el dólar ha venido bajando, ¿no? Mira, todavía a la venta se mantiene un poco arriba, pero a la compra ayer bajó de los 19 pesos, 18 pesos con 90 centavos. A la venta llegó hasta los 20 con 12. Pero vaya, este movimiento positivo que ha tenido el peso, una ligera recuperación, pues tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días de que pues empieza ya una virtual transición de gobierno, que además fue muy rápida pues porque ni siquiera esperaron a los tiempos de ley, aunque legalmente Andrés Manuel López Obrador va a ser designado apenas presidente electo a partir de la siguiente semana, cuando el Tribunal Electoral así lo determine. Pues ya en los hechos hemos visto cómo se empieza a mover este tema de la transición, el encuentro con primero desde la noche del domingo, el reconocimiento de los perdedores, las felicitaciones del presidente, el anuncio del INE confirmando las tendencias a favor de López Obrador, y luego la reunión ayer, y aquí llegamos a este punto importante, con los empresarios, una reunión pues que generó muchas expectativas, pues después de las diferencias que tuvieron en las campañas. Ya antes de que llegara a las elecciones había habido diálogo entre López Obrador y los empresarios, pero ayer se confirma pues que puede haber una buena relación, una relación constructiva entre quien va a encabezar el gobierno y el sector empresarial de este país, lo cual para todos es una buena noticia. Y para que nos comente sobre este tema, agradezco que nos tomen la llamada esta mañana y saludamos con gusto a Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Don Gustavo, buenos días. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenos días, Carla, Alejandro, un saludo a ustedes y desde luego a toda la audiencia. Qué gusto saludarlo. Oiga, pues vimos ayer un encuentro muy respetuoso, mucho diálogo, planes de colaboración entre el sector empresarial y López Obrador. Ya quedó atrás la desconfianza, las diferencias, lo que vimos en una parte de las campañas. Mira, no podemos dejar de lado que a lo largo de la campaña hubo claras, evidentes, ríspidas diferencias por momentos con quien fue candidato. Lo que me parece que es claro, que todos entendemos que estamos en otra etapa y que algunas de esas diferencias deben de ser superadas, al menos en sus formas, y que mejoremos la calidad del diálogo, que si bien es cierto tendremos notorios puntos de vista divergentes en ciertos temas. Una vez que el candidato triunfante ha ganado la elección y próximamente sea declarado presidente electo, sí o sí tenemos que construir juntos. Nosotros sabemos respetar a las autoridades y me parece que el licenciado López Obrador tiene claro la importancia del sector privado para poder llevar a cabo un gobierno exitoso. Así es que en esa convicción, la reunión de ayer, Salvador, fue una reunión que yo calificaría de bastante exitosa, sobre todo en que se logró abonar a la confianza, se logró ratificar que tenemos la capacidad de coincidir en muchos temas y que cuando haya diferencias, que claro las habrá, como las hemos tenido con este gobierno y con los anteriores, esto no implica necesariamente ni un rompimiento ni una descalificación, de tal manera que me parece que el principal saldo de esta trascendental reunión es el hecho de que hay que trabajar juntos hacia adelante, y me parece que hay puntos importantes en los cuales tenemos coincidencias, hay que avanzar rápido. Señalaría ahí desde luego, Salvador, en lo que hace a la Coparmex, el planteamiento para la conformación de una Secretaría de Seguridad que segregue de la Secretaría de Gobernación toda la atención de este tema tan importante para el Estado mexicano. Rescataría desde luego nuestro planteamiento para la conformación de un Consejo Fiscal independiente y que ya antier, quien será secretario de Hacienda, ha hecho una expresión favorable, como lo hizo en su momento el candidato López Obrador. Desde luego rescataría también la gran coincidencia que tenemos en materia de una nueva cultura salarial que permita como primer paso que el salario mínimo general se alinee a la línea de bienestar, y desde luego también rescataría una plena coincidencia en poner en el primerísimo lugar de la agenda pública un combate a fondo a la corrupción en todos los órganos de gobierno. En esos temas tenemos, te diría, una gran claridad en las coincidencias, y desde luego que esperaríamos que de aquí al 1 de diciembre podamos trabajar para que se vayan aterrizando esos temas. Y también tenemos desde ya que empezar a encontrar soluciones para los temas en los cuales tenemos visiones distintas. Claro. Destacaría desde luego la postura que tenemos como sector
para que se siga avanzando y profundizando en la reforma energética. Sí tenemos coincidencias en que se revisen al amparo de las leyes los contratos, como puede pasar en cualquier contrato que se le dé al sector público, pero siempre manteniendo la línea en lo que tiene que ver con la apertura de México al mundo en el ámbito energético. Segundo, sostenemos que tiene que seguir adelante la reforma educativa, es probablemente la reforma más relevante para el país en el largo plazo. En ese sentido, si bien es cierto que podemos coincidir en que ha habido algunos errores en la implementación, si bien es cierto que se tiene que desmitificar a los maestros como los culpables del fracaso del modelo mexicano en materia de educación, tiene que mantenerse y preservarse la evaluación de los docentes que tenga efectos vinculatorios a su permanencia en el trabajo, tiene que mantenerse, Salvador, la evaluación de los alumnos para saber en qué escuelas se está generando un buen producto educativo y en cuáles no, y desde luego tiene que mantenerse la transparencia en los sistemas de contratación de los maestros, de los directores y de los inspectores. Ayer le plantearon este tema de la reforma educativa en concreto. No, el tema de la reforma energética, de la reforma educativa no estuvo en la discusión. Creo que había una gran claridad de que es un tema donde estamos distantes del acuerdo y ayer se trató, siendo un primer encuentro, de buscar los temas de coincidencia. Lo que sí le tratamos con claridad es un tema donde tenemos coincidencia en el objetivo y diferencia en la ruta, y me refiero en la conformación de una Fiscalía General independiente, autónoma. Digo que tenemos coincidencia porque hay una clara visión de que México requiere un fiscal que no responda a las órdenes del Poder Ejecutivo, cualquiera que éste sea, sino que haga valer el Estado de Derecho sin distinción. Creo que compartimos con el señor López Obrador su preocupación para que ya no haya más casos como Ayotzinapa o como el de las indígenas de Hidalgo que estuvieron presas, en el caso de Ayotzinapa, con una mala investigación. Creo que compartimos la preocupación para que ya no haya una impunidad vergonzante como los casos de Duarte, de Odebrecht o de la estafa maestra, y creo que compartimos, claro, la preocupación para que no haya persecuciones injustificadas como fue hace años el Encino y recientemente el caso de Anaya. En esto coincidimos en la preocupación. Sin embargo, nosotros pensamos que el proceso para la designación de quien será el fiscal general merece una reforma a fondo de la Constitución para que no haya una liga como hoy existe tan directa entre el Poder Ejecutivo y quien sea el fiscal general. Gustavo Dellos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Carla Pulido. Carla, buenos días. ¿Cómo reciben este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo operará? Y también preguntarte en el tema de los adultos mayores, ¿cómo darían el trabajo a ellos? ¿Cómo lo implementarían? ¿Y quién pagaría? ¿Serían los empresarios o sería el gobierno? Mira, Carla, esto fue un anuncio a bote pronto. No es un tema que hayamos discutido todavía a profundidad. Desde luego coincidimos en la importancia de que los jóvenes tengan un espacio de formación. Desde luego que las empresas estarán siempre dispuestas y necesitan reclutar talento que se pueda formar no solamente en conocimientos, como es el caso de las universidades, sino competencias que se obtienen en las empresas. Sin embargo, en los próximos meses hay que establecer las reglas para que esto sea eficaz y sea permanente y duradero. Nos parece que hay que ver este programa con mucha simpatía, hay que revisar los costos, porque evidentemente tenemos un escenario, un presupuesto, como ha comprometido el propio candidato triunfante, en el cual hay que preservar el equilibrio fiscal. Es un gran programa, me parece que está inspirado correctamente, pero para decirlo con toda claridad, no hay hoy por hoy una definición de los cómo se va a operar. Hay toda la apertura de nuestra parte para hacerlo, pero hay un largo trecho por recorrer. Sobre las propuestas que ya esbozó López Obrador en sus primeros discursos, este tema de que no habrá déficit fiscal, de que habrá disciplina, que no va a haber más gasolinazos, inclusive este aumento que anuncian de hasta 30% al gasto social, ¿se comentó algo? En todo caso le pregunto cómo lo están viendo los empresarios estas líneas económicas que está marcando. De las partes más destacables de la reunión fue las menciones reiteradas que realizó el candidato triunfante sobre su visión de mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Lo dijo una y otra vez. Repitió también su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
mencionó una y otra vez que no se incrementarán los impuestos ni se va a recurrir al endeudamiento. En todos estos temas no podemos más que coincidir e incluso saludar, Claro. porque coincide con la visión que desde siempre hemos impulsado desde el sector privado. Desde luego que el gran reto es hacer coincidir estas posturas con las que, repito, estamos totalmente de acuerdo con otras propuestas que se han venido manejando, que también con algunas podemos coincidir, pero que implican recursos muy importantes de parte del Estado mexicano. Se ha señalado reiteradamente por parte de López Obrador que vía combate a la corrupción y vía una austeridad presupuestal podrán liberarse los recursos adecuados para ellos. Ojalá que así sea en cualquier esfuerzo para hacer un adelgazamiento del gobierno, en cualquier esfuerzo para atenuar la corrupción, ahí vamos a ser aliados. Sin embargo, tenemos que poner siempre en la brújula que estos programas tienen que financiarse de una manera sana, con recursos líquidos que genere el propio gobierno, y para ello tendremos sí o sí, aunque sea un tema que a veces pueda incomodar a algunas de las bases que seguramente no apoyaron, habrá que combatir frontalmente la informalidad. Necesitamos que haya más mexicanos participando, porque si queremos que haya más mexicanos incluidos en la seguridad social, en este tipo de programas, sí o sí requerimos más ingresos para el Estado mexicano, y no se trata de que haya nuevos impuestos, porque así lo ha comprometido. El anuncio ayer del encargado del tema de comunicaciones y transportes por parte de López Obrador, el señor Jiménez Espriu, que dice que sí van a revisar la parte del nuevo aeropuerto, que en un mes estarían dando ya un diagnóstico de si el proyecto se mantiene o se cancela. ¿Cómo lo toma el sector empresarial? Sobre todo, si se llegara a tomar la decisión de cancelarlo, pues ¿qué garantías habría para los empresarios que ya invirtieron en esta obra? A ver, lo voy a decir con toda claridad. Desde el mes de mayo que estuvo en la Coparmex, se inició López Obrador, ahí está registrado en nuestras redes sociales, señaló categóricamente de que si el Estado mexicano podía recuperar lo que ha invertido, no tendría inconveniente alguno en que la obra se ejecutara con recursos privados y que fuera operado también por un ente privado. Sí. Nosotros nos quedamos con ese compromiso. Desconozco los detalles de esta aseveración, no se trató el tema en la reunión que tuvimos el día de ayer, y me parece que no hemos de regresar a algunas batallas que en el pasado nos distanciaron y donde claramente ha habido un movimiento de la postura política de quien es hoy candidato ganador. Así es que mantengámonos, me parece, en esa ruta de construcción donde podemos encontrar que posiciones aparentemente irreductibles sí tienen un curso de salida donde todos quedemos satisfechos. Bueno, pues estaremos esperando entonces a ver qué se decide en ese sentido, y ya estaremos pidiéndole su reacción, don Gustavo. Por lo pronto, agradecemos mucho el haber conversado esta mañana con usted. Muchas gracias, Salvador, Carla, Alejandro, un saludo a los tres y a toda la audiencia. Muy buenos días a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana.